quiero unirme sobre todo a las felicitaciones de Nayicha Ede con el senador Adriano Sánchez Roa. Y con Adriano, a todos los hombres y mujeres de esa provincia de Elías Piña, donde empieza el país, donde empieza la república, esa provincia fronteriza. Esos jóvenes que han logrado decollar y que han hecho posible que esa provincia haya podido levantarse y que en el día de ayer se pudiera lograr la aprobación, una primera lectura del Senado para la instalación de un centro regional universitario, que ojalá ese centro regional universitario pudiera tener como eje transversal, fundamental, lo que es una escuela agrícola, porque pienso que esa es una zona eminentemente agrícola y donde nosotros lo que más tenemos que hacer es formar a los hombres y mujeres de nuestro campo para garantizar mayor nivel de productividad y reforzar lo que es la escuela de educación. Y pienso que lo que es la parte agrícola, lo que es la parte de educación y la parte turística juegan un rol importantísimo en esa zona fronteriza. Con Adriano Sánchez Roa, saludar también la iniciativa de todos esos hombres y mujeres, incluyendo a la periodista Claudia Díaz, una mujer nacida y criada allá en esa provincia que nunca la ha olvidado y que se mantiene pendiente a todo lo que son los acontecimientos políticos y sociales de esa provincia. Y no puedo dejar de mencionar también a Fernando Ramírez, un hombre de allá, y a todos los amigos de esa provincia, de manera tal que quiero saludar todas las iniciativas que se han hecho. Y yo recuerdo, señor director, que en varios programas especiales, porque la Z también ha jugado un rol sumamente importante en esos grandes proyectos de desarrollo fronterizo que se han hecho a todo lo largo y ancho de la frontera, un programa especial que hicimos desde Macasías. Sí, tremendo programa. Un trabajo que no olvido. Yo creo que una de las experiencias más interesantes vividas en este trabajo tremendo, donde estuvo involucrado también el general de Luna Pichirilo. Correcto. Y el Ministerio de Defensa de manera directa. Ministerio de Defensa, en una transmisión histórica que se hizo prácticamente del mismo borde de la frontera, donde ahí pudimos ver y palpar una serie de proyectos de desarrollos agrícolas y rurales. Recuerdo que la propia Fuerzas Armadas, a través de esos proyectos, nos presentó a nosotros lo que eran los filtros de aguas que se podían hacer, los proyectos de cunicultura, los proyectos agrícolas que se tenían en toda esa zona y que que lo tiene la Fuerza Armada en toda esa zona. Y ese gran proyecto de la presa de las Dos Bocas, allá donde se une el río con el río Altibonito con el río Macasía, algo extraordinario. Ese cementerio histórico que tiene esa comunidad de allá, el cementerio francés, como le dicen, ubicado en el pleno centro de la isla. De manera tal que es una provincia con un potencial extraordinario, un potencial agrícola y de desarrollo a toda capacidad. Lo único que necesita es mucho apoyo por parte de las autoridades, y creo que el establecimiento de un centro regional universitario que ojalá se focalice en lo que es la formación de una escuela agrícola, porque hay que recordar también, don Willy, que la zona de Río Limpio, que es una zona que pertenece a Elías Piña, es la única zona que tenía, o la única comunidad fronteriza o del país que tenía una escuela de formación agrícola, que en principio tuvo algunos niveles de dificultades, pero que después logramos. Incluso el propio ministro de Educación asumió el tema, donde una gran cantidad de hombres jóvenes se formaron ahí en esa escuela agrícola de Río Limpio, una comunidad hermosísima en el centro de esa cordillera, en esa meseta de la cordillera central. Miren, estamos en tormenta, y hay un tema que la tormenta no me lo puede quitar del medio, que es el tema escolar, es el tema del año escolar. He visto muchos niveles de insistencia, y yo quiero hacerle un llamado, y yo sé que en el caso de Fulcar, además de que es una persona con mucho tacto, una persona muy prudente, tiene ahora bajo su responsabilidad conducir
lo que son las políticas educativas del gobierno central a través del Ministerio de Educación, decirle que no se deje presionar. Yo sé que aquí hay muchos sectores que están presionando y que para un gobierno nuevo que entra, tal vez en términos de imagen sería algo muy bonito decir, bueno, en medio de la dificultad nosotros arrancamos con el año escolar y comenzamos el año escolar. El problema no es comenzar un año escolar. Usted puede de manera administrativa decir, arrancamos el año escolar. El problema es cuáles son las consecuencias de aperturar un año escolar en medio de un pico, de una meseta, de una pandemia que está afectando en estos momentos al país. De una pandemia que en estos momentos, señores, para que estemos claros, está afectando en más de un 80% a una población joven por debajo de los 35 años de edad, que ese fenómeno no se daba a principios de la primera ola. Esta segunda ola de contagio afecta a más del 80% de la población joven del país. Todavía no ha afectado en esa dimensión a los niños. Entonces nosotros vamos a exponer ahora a esos niños a asistir a una escuela donde no hay una garantía de un distanciamiento, donde nosotros conocemos cuál es la cultura afectiva de interacción permanente que existen entre los niños, que hasta el hecho de quitarle uno la mascarilla al otro, eso se convierte en una diversión, en un juego. Entonces el problema no es, y yo repito, iniciar un año escolar por iniciar un año escolar. Y por eso le hago el llamado al profesor Roberto Fulcar, que tiene bajo su responsabilidad anunciar la apertura del año escolar luego de la toma de posesión dentro de 15 días. El tema es cuáles son las consecuencias. ¿Y cuáles serían las consecuencias en un escenario de un pico tan alto como este? Creo que es lo que tienen que medir las autoridades. Yo quiero reiterar, a propósito de tormenta tropical y de ciclón, que en el año 1979 llegó el huracán David a la República Dominicana. Si mal no recuerdo, creo que fue el 29 de septiembre que llegó el huracán David. Las docencias estaban previstas para iniciarse a mediados de agosto, 2 semanas antes de llegar el huracán David. Bueno, ¿y qué ocurrió con eso? Que como resultado de la tormenta, la ocupación masiva de las escuelas como refugio y tal vez la incapacidad que en ese momento podían tener las autoridades para dar una respuesta directa a los damnificados y poder desalojar a tiempo las escuelas, ¿qué ocurrió? Que el año escolar se prorrogó hasta el mes de enero del próximo año y se permitió entonces hacer una programación de docencia que abarcaba desde el mes de enero hasta finales del mes de julio, e inmediatamente se reprogramó el próximo año escolar 1980, que inició exactamente en agosto y concluyó normalmente, de manera tal que nosotros tuvimos en ese año de 1979, en el 1980, la República Dominicana programó 2 año escolar. Culminó el año escolar 1979-1980 e inició el año 1980-1981. Y yo lo digo porque nosotros a veces pensamos que el hecho de que podamos hacer la cosa, podemos lucir con capacidad y podemos lucir eficiente frente a la población. Y yo creo que esto hay que tomarlo con muchísima calma. Aquí no hay una vacuna definida, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones don Álvaro. Nosotros no tenemos ni siquiera medicamentos que te puedan contrarrestar el virus. El virus en la República Dominicana está creciendo, se está esparciendo. El nivel de positividad que se están dando a cada una de las pruebas ronda por encima del 40%. De manera tal de que de cada 100 pruebas que se hacen, 40 salen positivos, lo que indica la magnitud del virus en la República Dominicana.
Y es probable que nosotros iniciemos ese proceso y que tal vez dentro de poco tiempo ya la población dominicana esté inmunizada por el virus mismo. Pero mientras tanto, señores, en una semana 119 personas fallecieron en 5 días como resultado de este virus. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que han venido falleciendo. ¿Por qué? Porque el problema del virus no es la cantidad, no es el contagio en sí, sino la capacidad de respuesta que en un momento determinado pueden dar las autoridades sanitarias frente al virus para mitigar entonces lo que son los efectos del virus mismo. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos en la República Dominicana? Que el sistema sanitario ha colapsado. Y escucho a mucha gente decir, bueno, es que hay que colocar más unidades de cuidados intensivos. ¿Usted sabe cuál es la fase 3 que nos toca a nosotros? Que no importa la cantidad de unidades de cuidados intensivos que haya, que no importa la cantidad de salas disponibles que haya, el próximo paso a colapsar va a ser el personal médico y paramédico que no va a estar en capacidad de atender a esa gran cantidad de personas que acuden día a día a los hospitales, como ocurrió en España, como ocurrió en Italia. Usted tenía un personal médico y paramédico que duraban hasta 3 y 4 días sin dormir, totalmente colapsado, y gente que incluso terminaron muertos y enfermos, porque llega un momento en que el cuerpo humano no responde ni siquiera a los propios reflejos. Y nosotros tenemos que entender que no importa la cantidad de unidades de cuidados intensivos, ni hospitales, ni camas que pudiéramos habilitar en este momento, porque ya no tenemos la capacidad del personal especializado para atender esos pacientes que están en esa unidad de cuidados intensivos. Cada paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos necesita y amerita lo que son los médicos intensivistas, que son esos médicos que están ahí con el día a día que atienden a ese paciente. Ahora, ¿qué cantidad de médicos tenemos nosotros especializados en unidades de cuidados intensivos que vamos a habilitar para esa nueva sala de cuidados intensivos? Por tanto, entiendo que la apertura del año escolar lo único que va a provocar es incrementar más el pico que nosotros tenemos, no solamente de abordar el sistema sanitario, sino también de abordar la capacidad que pudieran tener esos médicos, enfermeras, paramédicos y analistas, que son los que están en estos momentos dando la batalla del día a día para que la gente retorne sano y salvo a su casa. Por tanto, le hago un llamado al nuevo ministro de Educación. Tome esto con calma, señor don Roberto Fulcar. No se deje llevar de presiones ninguna. Que aquí ahora mismo lo más importante es la salud del pueblo dominicano. Y este año escolar no tiene que suspenderse, puede perfectamente prorrogarse hacia el mes de enero, y nosotros vamos a tener 4 o 5 meses para ver el comportamiento de esto, y yo le aseguro que nosotros no vamos a perder el año escolar, que el país va a continuar tranquilo y que le va a agradecer infinitamente eso, porque además no todos los padres están dispuestos a enviar a sus hijos al colegio conscientes de que esos muchachos pueden llegar enfermos o contagiados con el coronavirus y convertirse entonces en los principales vectores del transmisor de ese virus. ¡Llévatelo, Cundo!